Estamos en esta conferencia muy preocupados, muy alarmantes de la situación que hoy vive nuestro país con el tema de lo que es el narcotráfico. Compañeras y compañeros de la prensa, es de interés de todo el país, es de interés de todas las bolivianas y bolivianos de lo que hoy vamos a informar, de lo que hoy se va a detallar el tema de lo que es el narcotráfico. Hoy nos sentimos desprotegidos, hoy nos sentimos con miedo. Tenemos autoridades ausentes en la protección de lo que es el narcotráfico. Hoy, todo lo que se va a decir es de interés para los papás, niños, estudiantes. La Asamblea Legislativa ha cumplido y está cumpliendo con el trabajo de fiscalizar, de controlar, de denunciar hechos de corrupción. Incluso ha hecho las interpelaciones a estas autoridades. Pero hoy, lamentablemente, nos sorprendemos. Yo entiendo y entendemos de que el presidente está en su atribución de nombrar a su gente de confianza, a sus ministros. Pero lamentablemente algunos ministros hoy por hoy están metidos en corrupción. Incluso después de ser censurado, nominan. Nuevamente lo nominan como ministro y el ministro Castillo sale a agradecer a través del Ministerio de Gobierno al presidente Luis Arce y a los ministros y a las organizaciones sociales por su confianza y su apoyo. Desde acá queremos indicar y queremos decir a estas autoridades, ministro de Gobierno, viceministro del régimen interior, no engañen al pueblo. Basta de llamar carajo al pueblo. Hay que ser sinceros. Ustedes no deben ser ministros, ustedes deben ser guionistas, ustedes deberían escribir libros, ustedes deberían ser cineastas. Hoy lo único que están haciendo es engañar al pueblo boliviano, haciendo shows mediáticos. Yo no entiendo por qué el presidente ha nombrado a un viceministro que ha sido cuestionado como comandante nacional de la Policía Boliviana. En ese sentido, yo creo que acá, ustedes como prensa, también tienen el trabajo de investigar, informar todo lo que hoy se va a detallar. Compañero de todas, por favor. Muchas gracias, hermanos de la prensa. Vamos a mencionar más propiamente de un ciudadano también paraguayo denominado Miller Eustaquio, y lo hemos denominado a todo este acápite Bolivia, refugio de los peces gordos. Este señor es un narcopiloto, pariente de Henderson Salinas Benítez, alias el Ziguazu, vinculado al grupo armado brasilero PCC. El 2 de junio del 2011 es detenido en Concepción con 35 kilos de cocaína, como podrán evidenciar acá en la fotografía. En julio del 2015 es investigado por el fiscal Marcelo Percy, paraguayo, donde se incautó 20 avionetas usadas para transportar droga. El 6 de septiembre, en nuestro estado plurinacional de Bolivia del 2015, fue capturado con 30 kilos de cocaína por la Policía Antidrogas en Bolivia, condenado este narcotraficante a 10 años. Aquí viene lo asombroso de nuestra justicia y de los magistrados. Mediante sentencia constitucional, la 008/2018, que tenemos acá, del 28 de febrero del 2018, se concede la acción de libertad a este narcotraficante. Teniendo toda esta evidencia en flagrancia, se le concede esta acción de libertad. Miller logró que se anule su sentencia de 10 años, señores de la prensa.
tramitó su cédula de identidad de extranjero el 28 de marzo de la gestión 21, que podemos evidenciar acá. Esta cédula, durante el cargo del ministro de gobierno actual, con el padrinazgo de quién, que ya lo va a explicar el colega diputado Arce. El 14 de marzo del 2023, el juez paraguayo Raúl Florentín ordenó su captura nacional e internacional de este narcotraficante por homicidio doloso en grado de complicidad y hurto. El 25 de julio del 2023, renovó su cédula de identidad ciudadano Miller en nuestro estado plurinacional. En respuesta a un PIE que el colega diputado Renan Cabezas solicitó a esta instancia sobre los antecedentes de este narcotraficante, mediante PIE número 25 de julio 2023, emitido por el señor Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno, ¿no? Menciona en respuesta a ello que este señor Miller tiene una permanencia de 2 años hasta 24 de marzo del 2023 y señala que no tiene registros de antecedentes y no reporta alerta de Interpol, cuando en este paso el juez paraguayo ya ha ordenado de manera internacional la captura de este delincuente y narcotraficante. Y vemos en todos estos pasos entonces de quién tiene la protección, quién ha emitido la cédula de identidad a este delincuente confeso y narcotraficante, quiénes lo protegen, señores de la prensa. Con esa parte también queremos informar al pueblo boliviano que así está la justicia, así están los magistrados, es toda una red de corrupción y de narcotráfico. Colegas. Agradecer a los colegas quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa. Querido pueblo de Bolivia, acá están sus diputados en cumplimiento al artículo 158 de la Constitución Política del Estado para fiscalizar. Lo hacemos esta denuncia como un patriota, como patriotas, como bolivianos y bolivianas que amamos a nuestro país, como bolivianas y bolivianos que tienen un sueño de heredar un mejor país con mejores y mayores oportunidades para las futuras generaciones. No queremos ver en Bolivia el día de mañana secuestros, asesinatos, amenazas por todo lado. Por eso, incluso poniendo en riesgo nuestra integridad como parlamentarios y como personas, después de haber recibido una serie de documentación e información, es que el día de hoy estamos informando al pueblo boliviano. Acá tenemos un vínculo institucional de protección al narcotráfico, donde a la cabeza está el ministro Carlos Eduardo del Castillo. Y está acá Alpachino Mojica, director departamental de SEGIP Santa Cruz. Y acá tenemos el ciudadano paraguayo Milner Eustaquio Ruiz. Yo le pregunto a Eduardo del Castillo, ¿cuál es el vínculo que existe entre estas tres personas? ¿Por qué tanta protección al Pachino en Santa Cruz? ¿Por qué Al Pachino es intocable en Santa Cruz? Eduardo del Castillo, ¿por qué dijo usted a Dirección General de SEGIP que no se meta en Santa Cruz, que no se metan en migración? Acá tenemos la respuesta. Tenemos acá una fotografía de un equipo de fútbol, al mismo estilo que el señor Marce. Un equipo de fútbol, aparentemente es de Warnes. Acá está el ministro Eduardo del Castillo, con polera negra y sus bigotes. No hay cómo equivocarse. Acá tenemos a Al Pachino, director departamental de SEGIP Santa Cruz. Y acá tenemos
al ciudadano Milner Eustaquio, narcotraficante paraguayo. Un equipo de fútbol. Para que se pueda ver, y acá tenemos otra fotografía. Un poquito más. Tenemos acá otra fotografía, que es el matrimonio del señor Al Pacino. En este matrimonio está el señor paraguayo narcotraficante Milner Eustaquio Ruiz. Es más, tenemos la información de que ha sido su padrino. En esta fotografía de acá se puede ver con mayor precisión que es una fotografía ya al día siguiente, aparentemente, de ese matrimonio. Está Al Pacino y está Milner. Acá se puede ver. Aquí está Al Pacino, a su lado está Milner Eustaquio Ruiz. Entonces la pregunta, señor Eduardo del Castillo, ¿qué hacía usted en un equipo de fútbol con Al Pacino, que hoy se da la tarea de blanquear la identidad de los narcotraficantes? Que el 2021 le dan su primer carnet y 2023 de nueva su carnet de identidad. ¿Qué hacía acá al lado de un narcotraficante paraguayo, Milner Eustaquio Ruiz? Evidentemente no está en el matrimonio. Y le pregunto, Al Pacino, usted, Al Pacino, director departamental de Santa Cruz, ¿sabía de sus actividades ilícitas del señor Eustaquio? Miller sabía que al otorgar estos documentos estaba blanqueando las identidades de los narcotraficantes en Bolivia. Con esto, usted, Al Pacino, debe presentar su renuncia inmediata al cargo de director departamental de SEGIP Santa Cruz. Usted no tiene ya la autoridad, la ética y la moral de que, participando en un equipo de fútbol, pero además teniendo como invitados especiales a ciudadanos narcotraficantes. Por esta razón, hemos coordinado con nuestros colegas diputados. Nos estamos dirigiendo con una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, para interpelar al ministro de Gobierno con 6 preguntas concretas, claras y precisas. Segunda medida, le estamos enviando una nota al vicepresidente David Choquehuanca, presidente de la Asamblea, para conformar una comisión mixta con la participación de las 3 fuerzas políticas de manera inmediata, para que esta comisión investigue todos los hechos de corrupción. Asimismo, nos estamos dirigiendo al ministro Trucho Eduardo del Castillo, censurado y ratificado de manera ilegal, que refleja la burla de don Luis Arce Catacora a la Asamblea y al pueblo boliviano, para que investigue con todas las fotografías a colores, pruebas, para que se investigue. Y por último, le estamos enviando al presidente Luis Arce Catacora para que investigue, pero antes lo destituya a Eduardo del Castillo. Eduardo del Castillo no puede ser más ministro. Seguramente mañana pasado va a salir que, no sabía, era un equipo de fútbol. Fui de hincha, va a decir, o algo va a decir. En ese sentido, ¿por qué Bolivia se ha constituido en refugio de los peces gordos? Porque en Bolivia
hay protección al narcotráfico desde la cabeza que es el Ministerio de Gobierno. Segundo, porque Bolivia les da las condiciones para que narcotraficantes se establezcan, porque hay las condiciones para invertir, para lavar dinero, para blanquear sus nombres y ser amigos de los hombres más poderosos. ¿Por qué Bolivia se ha constituido en refugio de los peces gordos? Porque en Bolivia han logrado penetrar a las instituciones más importantes para blanquear sus nombres como SEGIP, Ceresi, Migración. Han logrado penetrar en el órgano judicial, como explicaba la hermana Gladys, donde hasta el tribunal, hasta magistrados del TCP fueron sobornados, Ministerio Público sobornados, policías sobornados y autoridades del órgano ejecutivo sobornados, porque se les da las condiciones. ¿Por qué escogen a Bolivia? Porque en Bolivia se ve inaptitud, se ve mediocridad en el ejercicio de las funciones. Por eso es que Bolivia hoy se ha convertido en vergüenza y noticia internacional, porque Bolivia hoy es el productor, es tránsito y exportador de droga. Entonces, en ese sentido hay muchas preguntas, muchas incógnitas, y vamos a seguir realizando nuestro trabajo de investigación. Si tienen alguna pregunta, por favor. Seguro que este cuadro marcado y organizado no se está omitiendo a Patricia Hermosa porque es autoridad del CEGIP, o es que porque es de la línea de los radicales no se la toma en cuenta, por favor. No, en lo absoluto. Yo tengo la certeza. Bueno, la señora Patricia Hermosa es la directora nacional de CEGIP Santa Cruz. Yo tengo la información, donde el ministro Eduardo del Castillo ha instruido que no se meta en Santa Cruz, a la Dirección Nacional Ejecutiva CEGIP, que Migración no se meta en Santa Cruz. Por eso yo le preguntaba, ¿cuál es el vínculo entre Eduardo del Castillo con su niño mimado, con su niño corrupto, Al Pacino? ¿Y cuál es la? Por eso este triángulo, yo diría hasta triángulo amoroso acá, porque se ve Castillo, acá abajito está Al Pacino y aquí está Milner. No puede ser. Al Pacino el día de hoy debe ser destituido. Y si no lo destituyen usted Al Pacino por dignidad, por un tema de principio ético y moral, debe renunciar a su cargo. Porque en su matrimonio, en sus equipos de fútbol, está el señor Milner Eustaquio Ruiz y también Eduardo del Castillo. Debe ser destituido de manera inmediata. Diputado, ¿dónde está actualmente esta persona? Que ahora está denunciando, ingresado al país en 2018, justamente en la época de Evo Morales y Carlos Romero. Esa respuesta seguramente deben darla las autoridades. Lo que nosotros hemos identificado, su carnet, este señor ha obtenido el 2021. O sea, acá hay, o sea, no es un hecho casual del señor Marcet. Este modus operandi se ha dado con muchos otros extranjeros, narcotraficantes que han venido a Bolivia porque lo han visto a Bolivia como un santuario que les da muchas oportunidades para invertir, lavar dinero, ser amigo de los hombres más poderosos. Diputado, ¿dónde está actualmente esta persona que ustedes denuncian, Milner Eustaquio Ruiz? Hemos accedido a través de amigos a la ANH, donde este señor Milner hasta agosto ha estado cargando combustible en Santa Cruz. Perdón, hasta julio. Eso quiere decir que este señor tendría que estar en Bolivia, porque tiene los documentos legalmente. Entonces, por eso es que el presidente debe instruir de manera inmediata la investigación de este señor. Diputado, la conformación de esta comisión no debe investigar estos 2 años o años anteriores, toda vez que se ha denunciado que en 2019 la hija de Nemesia Chacoyo había otorgado identidad, un pasaporte al narcotraficante uruguayo. Para este
tipo de denuncias, no es que nosotros no queremos que se investigue. Todo hecho irregular que denota que hay corrupción tiene que ser investigado. Y no importa en qué gobierno. O sea, no nos preocupa eso. Acá hay personas que han cometido delitos, tienen que ser investigados y sancionados. Pero lo que hoy pasa, no, en esa gestión entró. No, en esa gestión también hubo. En esa gestión también hubo. No. Lo que nosotros no vemos en don Luis Arce Catacora es esa actitud firme, dura, para sancionar a los corruptos, para encarcelar a los narcotraficantes, para encarcelar a los contrabandistas o para encarcelar a los que cometen delitos de inseguridad ciudadana. Eso es lo que no vemos. Tiene que ser, si hay indicios, si hay elementos de convicción de que hace suponer que han cometido delitos, tienen que ser investigados. No hay por qué proteger a alguien. El MAS por un principio ideológico no protege, encubre a nadie. Diputado, cuando usted menciona que nuestra tierra se vuelve un blanco de narcotraficantes, en Chapare, la coca no está autorizada para ser comida, pero si se produce harta coca, esa coca estaría vinculada con el narcotráfico.